estamos llegando a la recta final de este estudio que se llama ¿Por qué no soy? Hemos visto una cantidad de cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Es una forma, una cosmovisión son los lentes con los que uno ve el mundo. Cuando uno tiene cierta forma de ver la vida, eso es una cosmovisión. Vimos el ateísmo. ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy agnóstico? ¿Por qué no soy hindú? ¿Por qué no soy musulmán? ¿Por qué no soy budista? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver la última, que hemos titulado, por cierto, le hemos llamado ¿Por qué no soy judío? ¿O lo soy? ¿Somos judíos o no nosotros? De hecho, el miércoles empezamos una serie, el miércoles, con toda la iglesia, va a ser una serie de 4 clases, y ahí vamos a contestar, vamos a ver la vida de Pablo, y vamos a contestar alguna pregunta interesante de él, que era esto: ¿Pablo, cuando se convierte al cristianismo, abandona su judaísmo o no? ¿Dejó Pablo de ser judío? Dijo Pablo, ahora ya no soy judío, ahora soy cristiano. Vamos a contestar esa pregunta, porque lo mismo nos va a pasar en estas próximas 3 clases. Es decir, cuando pienso en el judaísmo, yo como cristiano, ¿he abandonado el judaísmo en el que tiene sus raíces el cristianismo o no? Bueno, ¿cómo vamos a contestar esa pregunta? Bueno, el primer obstáculo con el que nos enfrentamos es contestar la pregunta, ¿qué es un judío? Tenemos que usar definiciones. Me acuerdo que cuando estábamos en secundaria, yo no, pero tenía unos compañeros muy ocurrentes, y estábamos de hecho estuve en una escuela católica, y teníamos por maestros a padres agustinos. Eran agustinos recoletos. Les decíamos recoquetos porque uno se fue con una maestra de inglés una vez. Es cierto, esa historia verídica. Pero sucede que teníamos un maestro, el padre Chema, llegaba y nos daba literatura universal. Y en literatura universal siempre nos daba para incrementar nuestro acervo cultural, nos daba 10 palabras del diccionario que teníamos que definir con todas sus diferentes acepciones, sus diferentes significados. Y teníamos un compañero muy ocurrente que realmente nunca hacía la tarea y siempre se inventaba las definiciones. Y el padre decía, interesante definición, interesante acepción. No la había visto. Pero cuando hablamos de definiciones, por ejemplo, tenemos... A ver, les voy a dar algunas palabras, a ver si me pueden decir si es una palabra que viene en el diccionario o no. ¿Qué les parece? ¿Quieren jugar? Vamos a jugar a las definiciones. Primera palabra. ¿Existe en el diccionario o no la palabra guachatería? Guachatería. Oye, pero viene en todas partes aquí. ¿Quieres ir a una...? A lo mejor ya le incluyeron. A lo mejor ya le incluyeron. ¿Qué creen? ¿Ya le incluyeron o no? ¿Quién dice que sí ya le incluyeron? 1, 2. No. No viene en el diccionario. Así que deberían quitar sus letreros, por favor. Yo cada vez que veo la palabra guachatería, se me empieza a poner duro el hígado. Otra palabra, ahí les va. Parqueadero. ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuántos dicen que no? Pues están equivocados. Viene ya en el diccionario de la Real Academia Española, viene la palabra parqueadero. Sí, y tiene diferentes acepciones. ¿Cómo? Yo les aseguro, busquen, si quieren, chequen en sus teléfonos, RAE, Real Academia Española, viene la palabra parqueadero. La palabra salpicadero,
¿Sí o no? Esa sí viene. Esa sí viene. Miren, ahí les van unas definiciones interesantes que encontré y voy a usar una frase al final. Voy a construir una frase con estas palabras, pero fíjense, la palabra bate, ¿qué quiere decir con V? Bate. ¿Bate de béisbol? No. La definición es adivino o poeta. Ese es un bate. Eso es de tu pueblo y no viene en el diccionario. Otra palabra, dédalo. Dédalo, con acento en la E. Dédalo. ¿Qué creen que es un dédalo? No, un dédalo es un laberinto, una cosa confusa o algo enredado. Eso es un dédalo. Búsquenlo en el diccionario. No es para proteger para... No, eso es un dedal. Okay. No, un dédalo. Otra palabra, mandrias. ¿Qué es un mandrias? Un mandrias es un apocado, un inútil, un escaso de valor, un holgazán y un vago. Ese es un mandrias. Es una forma decente de decirte bueno para nada. No digas verbigracia. A ver, esta a lo mejor sí la saben. A ver, chicos, miren, orate. ¿Qué es un orate? ¿Cómo? No, es alguien que es una persona que ha perdido el juicio. Ahí les va esta frase. Aquel bate, no vato. Aquel bate no hace más que dédalos con sus poemas. Es un orate, un ordinario mandrias. Pero son importantes las definiciones. Y en nuestro caso necesitamos empezar definiendo qué es un judío. Si voy a tratar de decidir si soy judío o no soy judío, primero tengo que definir qué es un judío y después tengo que ver qué es lo que cree un judío para ver si soy judío o no. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué es lo que hace que alguien sea que alguien sea judío? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que cuando una persona nace es judío desde entonces o no? ¿Un judío nace o se hace? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Por cierto, hay algunos judíos famosos por ahí. ¿Quién es este? Harrison Ford. ¿Sabían que es judío? Es judío. Natalie Portman, Star Wars, es atea, cuidado. Billy Crystal también es judío. Escritores famosos, o no tan famosos tampoco, tal vez, pero Saul Bellow, Frank Kafka, Ayn Rand, una mujer muy influyente, su filosofía era atea, por cierto, también. ¿Se puede ser judío y ateo al mismo tiempo? Interesante. Albert Einstein, también tenemos a Jonas Salk, que fue el que inventó la vacuna contra la polio. Muy, muy importante. El de la derecha es Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica, el que dirigió todo el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente Einstein también estuvo en la película, revista Time. Algunos otros por ahí hay bastantes, pero ¿qué es lo que hace un judío? Ahora, podríamos decir, bueno, a lo mejor ser judío es alguien que nació en Israel. ¿Qué piensan de esto? ¿Puede ser? No necesariamente. Puede ser israelí sin ser judío. Puede ser israelí sin ser judío. Es por sangre. Pero esa es otra. Pero ¿Es podría por sangre? ser por herencia, a lo mejor los abuelos, los papás. Parece que yo escuché a un judío que el judío puede ser judío naturalmente. Bueno, vamos a ver más opciones. Pero ser definido si es por el Estado o si es el pueblo de Israel. Sí, bueno, uno puede nacer. A ver, si mis padres se van allá
y me voy allá con mi esposa y tenemos un hijo allá, ¿va a ser judío? No va a ser israelí. Entonces, no, a mí, por ejemplo, yo no nací tampoco ni siquiera en Israel, entonces por ese criterio no soy judío. Nacer en un lugar no te hace judío, nacer en Israel no te hace judío. ¿Qué otro, por ejemplo? Puede ser judío cultural, a lo mejor guardas ciertas costumbres, a lo mejor no comes puerco y camarón, a lo mejor te vistes de cierta manera. ¿Puede ser judío cultural? Pues sí, podría ser. Es posible, pero no te hace judío eso. El comer ciertas cosas o el guardar ciertas costumbres o incluso hacer un bar mitzvah no te hace judío necesariamente. Y bajo este criterio yo tampoco soy judío. Yo ayer me eché Asado de puerco. creo que era puerco. No sé si era puerco, pero está muy buena esa carne. Y no creo que era kosher. Así que... Entonces, por este criterio tampoco soy judío. ¿Qué tal por genética? Aquí se pone interesante. Por genética. ¿Hay alguna línea genética que nos pueda decir esta línea es judía y esta línea no es judía? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, los nazis para decidir si un grupo de personas eran judíos o no? Bueno, yo creo que sí se puede formar un argumento a favor de un judío genético. Esto es hay muchos que dicen que no, que la genética no define lo que es un judío en sí. Pero fíjense que en este aspecto tenemos algo interesante. ¿Dónde empieza el pueblo judío? ¿Dónde empieza la historia del pueblo judío? Bueno, empieza con la salida de Abraham de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y ahí empieza esa línea de Abraham, y es cuando Dios le dice, Génesis 15:5, le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Yo creo que si hay un judío genético, y este judío genético obviamente son los descendientes de Abraham. Pero hay dos ramas aquí, y no las dos ramas son judías. Una es judía y la otra no. De hecho, si ustedes hablan con los árabes, les van a decir que ellos descienden directamente de la raíz de Ismael. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta historia donde sale Abraham de Ur de los Caldeos y después llegan a estar en Egipto, salen de Egipto, salen las 12 tribus de Israel de ahí, después salen y dicen, bueno, queremos un rey. Dios les dice, no es buena idea, pero ok, si ustedes quieren, van a tener su rey. Les manda a Saúl, eso no le funciona muy bien al pueblo. Después queda David después tiene a un hijo Salomón, les va bastante bien así. Pero después las 12 tribus se dividen después del reinado de Salomón. Tenemos a Roboam y Jeroboam, se divide el reino. Y el reino del sur se llama Judá. Y el reino del norte es lo que se llama prácticamente o Israel o Samaria. Y sucede que por ahí el reino del norte es conquistado por Sargón II de Asiria. Y ese pueblo prácticamente se dispersa. Algunos se van al sur, hacia Judá, y eran casi todas las tribus. Otros se dispersan a otros lugares, hay una gran dispersión ahí. Después, el reino del sur es conquistado en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Babilonia los invade, ¿se acuerdan? Ahí es donde está toda la historia de David. Pero el pueblo sigue, y el pueblo entonces es conquistado y después regresan a Jerusalén. Pero fíjense, allí es donde entonces se forma el pueblo judío. ¿Por qué? ¿De dónde viene? A ver, antes de eso eran simplemente
hebreos. Era el pueblo hebreo. No es sino hasta que se divide el reino en dos y que quede el reino de Judá abajo, que se les llama judíos. Por eso se llaman judíos, por ser pertenecientes al reino de Judá. De ahí es donde viene la raíz judía. Entonces yo creo que se puede trazar esa línea genética de ellos, pero yo pienso que esto no es todo lo que es un judío nada más. Por cierto, si ven Wikipedia, no es la mejor fuente. De hecho, varias personas aquí de la iglesia han tratado de... Ustedes saben que cualquier hijo de vecina puede entrar a Wikipedia y poner información ahí. ¿Sí sabían eso o no? Porque unos dicen, no, es que Wikipedia es el centro de conocimiento del mundo en Internet. No, cualquier hijo de vecina puede poner lo que quiera. Y varias gentes de nuestra iglesia han tratado de corregir esto y se los vuelven a editar encima y les quitan las ediciones que habían puesto. Es interesante. Pero miren lo que dice Wikipedia. Dice, la arqueología moderna ha ampliamente descartado la historicidad de los patriarcas y de la historia del Éxodo como una reformulación de los israelitas, como una narrativa mítica para darles una identidad nacional. ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando vimos introducción al Antiguo Testamento? Todo esto ya lo contestamos. ¿Sí? No es verdad. Obviamente hay mucha evidencia del Éxodo, interna y externa. No tenemos evidencia arqueológica, pero tenemos textos y se puede hacer un argumento muy sólido a favor de del Éxodo. Y como vimos también cómo coincide muy bien todo lo que tenemos en el mundo egipcio, y cómo coincide perfectamente con el mundo hebreo de lo que nos recuenta la Biblia en aquel tiempo. ¿Qué más dice? Los israelitas y su cultura, de acuerdo a la arqueología moderna, no fueron invadidas por la religión a la fuerza, sino que fue una rama de la raza y cultura cananea que se desarrolló por medio de la religión monoteísta, centrada en Yahvé, una de las deidades cananeas. El crecimiento del culto a Yahvé, junto con otras prácticas religiosas, eventualmente dio origen al grupo étnico de los israelitas, separándolos de los cananeos. Bueno, no estoy de acuerdo, hemos tratado de cambiar esto, la gente de Wikipedia sigue necia. Bueno, no importa, tenemos otros libros y están en desacuerdo con egiptólogos muy, muy eminentes, como si quieren leer, pueden leer a Ken Kitchen, es uno de los mejores eso. Y tenemos aquí en Houston, vive uno de ellos, se llama James Hofmeyr, probablemente el erudito número 1 en cuanto al Éxodo y la Biblia. Él vivió en Israel, es egiptólogo y conoce el hebreo perfectamente bien. Entonces pueden leer, tiene varios libros. James Hofmeyr se llama. Paréntesis cultural. Ahora veamos esto un poquito, porque sí tenemos evidencia del pueblo judío. Esto es una inscripción egipcia, y esto lo labró, es una piedra de granito, y la labró un rey que se llama sigue su momia a lo mejor por ahí, pero ya no está. No, Merneptah, en su casa lo conocen, pero se llama Merneptah. Y esta piedra se llama la estela de Merneptah, y fue una conmemoración de una victoria que tuvo, de hecho de varias victorias que tuvieron los egipcios en la tierra de Canaán. No sé qué también esté su egipcio, pero no se alcanza muy bien a ver esta parte del jeroglífico, pero eso es lo que tiene ahí. Ahí se ve más claro. ¿Quieren la traducción? Por favor. Dice, Israel es devastada y su simiente no es más, o ya no es, o no es.
¿Qué sucedió? Que este faraón se enfrentó a los judíos y los venció en una batalla, pero se fijan que está mencionando el pueblo de Israel, y obviamente no soy egiptólogo, pero si le preguntan a un egiptólogo y ven estas 3 rayitas del lado izquierdo, esas 3 rayitas significan que se está dirigiendo a un pueblo, a una raza, que no necesariamente tenían un reino, pero que era un grupo o un pueblo. Eso es lo que significan esas 3 rayitas de ahí. Esto fue descubierto nada más y nada menos por uno de los más famosos arqueólogos egiptólogos que hay, Flinders Petrie, en 1896. Y sucede que esta placa de granito sólido fue originalmente construida, ahí les va la fecha, 1208 antes de Cristo. Así que esta idea de que el pueblo israelita no existía hasta el siglo VI y que se empezaron a hacer una identidad nacional, son pamplinas, discúlpenme, pero ningún egiptólogo aquí, ningún egiptólogo serio, no aquí, ¿verdad? Pero serio, está en contra de la idea de que aquí está mencionando a Israel como un pueblo, ¿sí? El año, no sé si les hizo clic el año, 1208 antes de Cristo. ¿Cuándo sale Abraham de la ciudad de Ur? Más o menos. Como en el 2000 antes de Cristo. Estos 800 años después de que sale Abraham de la ciudad de Ur. Para que tengan un poquito la línea de tiempo. Entonces esto es fascinante y nos da evidencia de el pueblo israelí, del pueblo judío, pero yo no soy judío genético. Hasta donde yo sé, mi mamá y mi papá no tienen sangre judía. Ahora te puedes hacer hasta una prueba, ¿no? Puedes mandar no sé qué tienes que saliva y no sé qué más tendrás que mandar. Mandas tu saliva y te hacen un estudio genético y te hacen te mandan ¿verdad? Te mandan ahí te mandan una grafiquita y te dicen eres 20% chino, 40% acá. No sé, me da curiosidad, no sé cuánto cuesta. ¿Alguien se lo ha hecho? ¿Sí? ¿No? Bueno, estaría interesante, ¿no? Pero, ¿qué tal esta idea? ¿Hay judíos religiosos? ¿Se puede hacer un judío por religión? Yo creo que sí. Un judío se puede hacer por religión. O sea, hay tal cosa como judío religioso y de hecho hay diferentes tipos de judíos. Si vemos las clasificaciones más amplias de judíos que tenemos hoy en día, están los judíos ortodoxos. ¿Cuáles son los judíos ortodoxos? Ándale, los que tienen sus cairelitos aquí al lado y se hacen sus trencitas. Bueno, ¿son trenzas o son caireles? ¿Sí? Yo no sé, ¿se pondrán tubos o cómo le harán? Son pelucas. ¿Son pelucas? ¿No? ¿Son de ellos? Sí, las patillas, no son unas patillotas. Bueno, están los judíos ortodoxos, estos son los que dicen que la Torah es inalterable, que aplica hoy para nosotros. Obviamente no aceptan a Jesús como el Mesías, etcétera, etcétera. Tenemos otra línea también. Bueno, el judío ortodoxo es lo que está en azul, como el 12%. Obviamente, si van a Jerusalén, son los que están ahí en el muro de las lamentaciones, muchos de ellos. Tienes judíos reformados también, son como el 41% acá abajo. Y el judío reformado es el que afirma las ideas de la Torah, del Pentateuco, pero dice, bueno, hay algunas cosas que ya no nos aplican hoy acá a nosotros. ¿Sí? ¿Están claros con eso? Sí, o sea, sí es normativa, pero no todo aplica a los judíos modernos. Y están por otro lado los conservadores, como el 29% de este lado, son más cuidadosos, son parecidos a los ortodoxos, pero no tan extremistas, guardan la ley también. Y tenemos
otros tipos de judíos. Por ejemplo, tenemos judíos mesiánicos. Son judíos que sí creen que Jesús fue el Mesías, creen en Él, algunos incluso lo adoran como Dios, creen en la deidad de Cristo también. Entonces son judíos mesiánicos. Entonces sí hay tal cosa como un judío por religión. La cuestión es ahora, ¿soy yo judío? ¿Somos ustedes y yo judíos o no? Bueno, veamos otra cuestión. En el judaísmo del siglo I no había las mismas divisiones que tenemos hoy. Dentro de los judíos había otro tipo de divisiones. Teníamos a los fariseos. Estos eran generalmente judíos que se habían helenizado. ¿Qué quiere decir eso? Que habían adoptado muchas de las costumbres de los griegos. Ustedes saben que ese mundo en el siglo I estaba helenizado porque Alejandro Magno había llegado a conquistar prácticamente toda esa región y se hablaba griego. Griego era la lengua vernácula, era la lengua oficial de todo ese lugar, era lo que se hablaba comúnmente. Por eso nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego koine. Koine quiere decir griego común. Y en ese tiempo había fariseos. ¿Quién era un fariseo famoso? Pablo. Pablo era fariseo, lo dice en varios lugares. Gamaliel, claro. Gamaliel, vamos a hablar de él el miércoles, por cierto. Tenemos a los saduceos. Por cierto, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, y creían en la Torá, pero también todos los demás escritos que hoy consideramos como parte de la Biblia del Antiguo Testamento. Los saduceos eran diferentes, ellos no creían en la resurrección. Estos eran más bien judíos que estaban en cargos de gobierno, estaban metidos en la grilla, eran grilleros, ¿sí? Y solamente consideraban los primeros 5 libros de la Torá, no consideraban a los demás como autoritarios. Y no creían en la resurrección, como ellos eran como que muerto el perro se acabó la rabia. Era más o menos la idea que tenían los saduceos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a los esenios. Por cierto, los fariseos surgieron en la era de los macabeos, cuando fue la guerra judía. No voy a meter mucho en esa historia, pero ellos eran más bien como separatistas. Ellos querían separarse del imperio romano. Los saduceos estaban más ahí como que compaginados con los romanos, y los esenios se aislaron. Ellos dijeron, no queremos saber nada de su política, queremos dedicarnos a nuestros escritos, a leer, a estudiar. Y ellos se aislaron y fueron ellos los que se aislaron en las cuevas, y por eso encontramos los rollos del Mar Muerto, los escribieron ellos, los esenios. Ellos eran más separatistas. Pero tenemos también otra secta por ahí, los nazarenos. ¿Alguien puede abrir Hechos 11:26 si me hace el favor? Pero los nazarenos se les llamaba también el camino. El camino. De hecho, perdón, no 11:26, 24:5, perdón. Hechos 24:5. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice Hechos 24:5? ¿Quieres que lea? Sí, por favor. Bien fuerte. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿De quién está hablando? De Pablo. Lo están acusando, le están llamando plaga y ser el cabecilla de la secta de los nazarenos. Así es como, a ver, si ustedes hubieran estado en el siglo I, hubieran sido romanos, habrían identificado el cristianismo como otra secta de los judíos. Muy interesante eso. Pero, y aquí vamos, Hechos 11:26. ¿Qué es lo que dice? ¿Me ayudan a leerlo? Hechos 11:26. ¿Ya?
Ajá. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, no fue Jerusalén. De hecho, el vocablo cristiano no surge en Jerusalén, surge en Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? ¿Está cerquita de Jerusalén? No, está lejísimos, está al norte, está mucho más cerca de Tarso. No tengo un mapa aquí, pero está mucho más cerca Antioquía de Tarso que de Jerusalén. Ahora, a todo esto, si hay tal cosa como un judío religioso, ¿cómo sé si yo soy judío religioso? Bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo sé yo si yo soy judío religioso o no? Bueno, les presento a uno de los más grandes rabinos de la historia judía. Este hombre es por muchos considerado como el estándar de donde se mide el conocimiento judío. Cuando dos judíos eruditos hablan, se dirían, ¿estás de acuerdo con Maimónides o estás en contra de lo que dice Maimónides? Oh, nombre para su hijo. ¿Quieren? No, pobre, no sean mala onda. Pero este fue un gran rabino, vivió en la época medieval, nació en 1135 y muere en 1204. Su nombre completo era Rabí Moses ben Maimón. Maimónides es como se le conoce, filósofo, doctor de la ley, rabino, respetado, y él lo que decía es que existen 13 reglas o 13 principios para decidir si alguien es judío o no. 13 reglas o principios para decidir si alguien es judío o no. Entonces lo que se nos ocurrió hacer fue recorrer esas 13 reglas y ver si nos aplican a nosotros o no. ¿Cómo ven? ¿Les late? ¿Late cacahuate? ¿Vamos? Bueno, pues vamos a recorrer esto. Primero, vamos a ver qué reglas son, qué principios hay aquí. Principio número 1 de Maimónides para saber si eres judío o no. Maimónides decía, el primer principio es la creencia en un creador, un ser que es él mismo, completo en existencia, y que causó todo lo que existe. ¿Nos aplica o no? Bueno, ¿dónde está? Efesios 3:9, se los voy a leer. 3:8 y 9 dice, a mí, escribe Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y sigue, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo creía en un Dios que creó todas las cosas y nosotros también. No solo eso, tenemos Colosenses 1, 16 y 17. Pueden seguirlo ahí, pero el 17, dice así, 16. Porque en Él, está hablando de Cristo, por cierto, no de Dios el Padre. Esto es lo que dice Pablo de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo puso a Jesús en el mismo plano de creador. ¿Creemos en un creador? Dos creen en un creador aquí. Gracias. ¿Todos creen en un creador? Ok, gracias, mucho mejor. Gracias por eso. Principio número 2. El segundo principio se centra en la unidad de Dios, que Dios es uno. ¿Creemos nosotros que Dios es uno o tres? Lo acabamos de ver la vez pasada. ¿Creemos en tres dioses? Gracias, wow.
Ahora sí. Creemos en un solo Dios. ¿Dónde viene esto avalado en la Escritura, en lo que nosotros creemos? Bueno, si leemos Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero Dios es uno. ¿Quién era Santiago? Creo que tenía algo de autoridad. ¿Quién era Santiago? Hermano de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, ustedes muchos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios, un solo mediador, Dios y los... Dos personas se lo saben, gracias. No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En eso creemos. Y finalmente Efesios 4:5, del 4 al 6. El 4:5, básicamente lo resumo, dice, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Es el resumen de esos 4 pasajes. Entonces, según el principio 2 de Maimónides, ¿somos nosotros cumplidores de ese principio? También. Veamos el siguiente. Principio número 3. Ahí les va. Dios es espíritu, no carne. ¿Se acuerdan que por ahí hay sectas que piensan que Dios es de carne y hueso? Los gnósticos, algunos pensaban que Dios era de carne y hueso, que tenía carne y huesos como nosotros. ¿Qué otra secta cree esto, por ejemplo? Los mormones. Los mormones creen que Dios vive en un planeta que se llama Colo, gracias, y que es de carne y hueso. Tú puedes agarrar a Dios y decirle, órale, si hace ejercicio, según ellos. Pero Maimónides estaría en desacuerdo. Él diría, no, Dios es espíritu, no carne. Dios no está sujeto a las cosas que afectan a los cuerpos, como el movimiento o la fatiga. Cuando la Biblia habla de Dios en términos físicos, como caminar, pararse, etc., es una metáfora. Está usando lenguaje de personas. La Biblia nos habla en lenguaje sencillo que podamos nosotros comprender para comunicarse con nosotros en la forma que nosotros hablamos coloquialmente. ¿Sí? Hay veces que hablamos y se entiende lo que estamos diciendo, aunque no sea algo literalmente. ¿Sí? Si yo le pregunto a Ediel, ¿cuántos años tienes? 34. No es cierto. ¿Cómo no? No es tu cumpleaños hoy. No. No es 34 cerrados, es 34 con meses, días y horas. Bueno, pero se entiende que coloquialmente hablando, si no dice uno, tengo 23 años, ya se me iba a salir 4 horas y 5 minutos. Se entiende, ¿sí? La misma forma nos habla Dios y Maimónides está de acuerdo con eso. Ahora, que Dios es espíritu, ¿dónde viene en la Escritura? Bueno, veamos un par de pasajes. Juan 4:24, ¿se acuerdan que está ahí con la mujer samaritana y están teniendo Jesús y ella una discusión? ¿Dónde se debe adorar a Dios? ¿Se debe adorar en este monte Jerusalén o se debe adorar en Jerusalén? Y Jesús le dice, estás equivocada, estás perdida. Dios no es carne, es espíritu y los adoradores necesitan que en espíritu y en verdad le adoren. Dios no está sujeto a un templo o a un lugar. Dios no está esclavizado a un espacio. Y después Jesús le dice en el versículo 4:24 en Juan, Dios es espíritu, claramente. Lo mismo que cree Maimónides empieza, Dios es espíritu, y Juan 4:24 empieza, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Creemos eso? Sí, Filipenses también 2. Filipenses 2 dice 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Ahora, si Jesús se despojó y no estimó ser igual a Dios y se hizo como hombre, quiere decir que no era como hombre, porque Dios es espíritu. ¿Se entiende esto? ¿Cuántos llevamos? Faltan 10 y faltan 10 minutos. No vamos a alcanzar uno por minuto, pero vamos a ver más. Pero sí nos alcanza a meter uno más, otro principio aquí. ¿Qué dice este principio? Dios es primordial, lo que significa que Él es absoluto y que nadie o nada existía antes que Él. ¿Dónde viene esto? ¿Lo conocemos nosotros? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios es primordial, es decir, Dios no necesita a nadie ni de nada para su existencia. ¿Creemos nosotros esto? Fácilmente. Entonces, según estos 4 principios, ¿somos judíos hasta aquí o no? Bueno, somos casi como que un poquito menos de la tercera parte de judíos ahora, si seguimos estos principios, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más principios, pero quisiera hacer una pausa ahorita. ¿Queda claro hasta ahora lo que hemos visto? ¿Hay alguna pregunta, duda o queja? El calor no lo controlo yo, discúlpeme. ¿Sí? Una curiosidad, ¿sabes que a veces se habla cuando dicen antisemitas? ¿De dónde vendrá? Antisemitas, sí. ¿De dónde vendrá ese término? Bueno, yo creo que el semitismo, o sea, ahí se refiere a genética. Entonces los nazis lo que hicieron fue buscar ciertas características de la raza judía, es decir, de los descendientes de Abraham, y decir, el que tiene los ojos, de hecho lo que hacían era medirles las facciones, el color de piel, características físicas muy específicas que ellos consideraban como semíticas. Pero esto no viene de los nazis, esto es simplemente un derivado de la raza de Abraham. Entonces, el antisemitismo puede tener una connotación racial o puede tener una connotación religiosa. Por ejemplo, los nazis eran racistas o eran antisemitas en cuanto a la raza. Pero, por ejemplo, tienes algunos durante las cruzadas, ¿sí? Malamente, tengo un escrito muy amplio de las cruzadas, porque muchos dicen, sí, si los musulmanes eran malos, pues los cruzados también y los cristianos hicieron, no me voy a meter en ese chicharrón ahora. Vean un escrito en mi blog, tengo un escrito muy detallado, 5 mitos o 6 mitos acerca de las cruzadas, lo pueden leer. Ahora, en cuanto a esto, hubo gente en la historia y cristianos, entre comillas, también persiguieron a los judíos, pero fue por razones religiosas. ¿Sí? Igual como los católicos y los protestantes mucho tiempo se dieron hasta con la cubeta, malamente, pero así fue. Entonces, el antisemitismo puede tener, o sea, la palabra semita tiene más connotación racial, pero también se ha dado persecución a los judíos por cuestión religiosa. Sí, es un pan muy rico. Y la semita es un pan rico. Muy rico. Sí, en México las semitas son un pan. Primero Alex, que me levantó la mano primero. Sí, hermano. La clasificación de los grupos semíticos en el siglo I. Ajá. ¿Dónde están los celotes? Los celotes, claro, ok. Los celotes sí era un grupo también, y no creo que estuvieran designados como fariseos o como... Pero ellos eran separatistas, 100%. O sea, como tienes los esenios que eran, que se aislaron, tienes los celotes que eran judíos que estaban totalmente en contra del pueblo, de la dominación de los romanos, y que querían su separación total a como de lugar. Obviamente esos fueron un remanente de las guerras de los macabeos con los romanos
de antes. Sí, obviamente después en el año 70 y después en el 120, que fue cuando los romanos otra vez arrasaron con los judíos, que ahí ya es donde viene la dispersión de los judíos, la diáspora, donde ya todos los judíos se dispersan por todas partes y quedan aislados del Estado de Israel. Sí, era un grupo armado, eran un grupo específico de judíos. sí, que tenían toda la intención de rebelarse contra Roma de manera violenta si fuera necesario. Esos eran los celotes. Buena pregunta. Sí, David. ¿Perdón? Barrabás, sí. Perdón, sí, David. Yo creo que la palabra antisemitismo está mal empleada, ¿no? Porque los árabes son semitas, los persas también. O sea, todos son... Sí, mira, a ver, si somos estrictamente hablando de raza, obviamente todos los descendientes de Abraham tienen, sí, tiene razón, tienen sangre semita o ADN semítico porque descienden de Adán. O sea, la raíz de del semitismo es Abraham, ¿sí? Pero el judío diría, el judío puro desciende de la raíz de Isaac, que él fue la simiente que Dios estableció. Pero un árabe diría también, tenemos sangre semítica porque descendemos o sea, no estarían de acuerdo con eso, pero descienden de Ismael, obviamente. Ahora otra cosa, los árabes y los judíos son primos, entonces se deberían de parecer fisiológicamente, ¿no? Pero hay judíos hasta con pelo afro, supuestamente son judíos, entonces para mí es difícil creer que los judíos genéticamente existan. Acaso habrá, pero muy pocos, pero no como los que se mostraban ahí en la pantalla, porque obviamente voy de regreso al examen que te puedes hacer de genética. Cuando tú te hagas un examen no va a salir ahí, uy, a ver, yo sé que tengo sangre europea porque mis papás vinieron de allá, ¿no? Como dicen, descendimos pero traigo el nopal por dentro. Eso va a salir por ahí, eso lo traigo muy arraigado. Entonces, yo creo que en mi ADN va a salir que tengo ahí algo de europeo, algo de azteca, no sé qué irá a salir, porque tengo una abuela también que teníamos realmente del pueblo, de indígenas. Entonces yo no sé qué va a salir ahí, pero yo ya no tengo sangre pura y obviamente mientras más tiempo pasa, esas líneas genéticas que venían de Abraham se diluyen. Son como los perros. O sea, tenemos un perro que yo creo que tiene como 7 líneas de ADN allá adentro de diferentes razas. Es un perro más corriente que las galletas de animalitos. Pero es lindo perro, esos son los perros más lindos. Pero las líneas genéticas ya están diluidas, ¿sí? Pero una cosa genéticamente, después de tu análisis de genético, esta es la cota, eres judío porque así una cota. Pues sí, pero te digo, genéticamente, ¿qué decimos que es un judío? Debes tener más del 50% de tu ADN semítico o menos del 50%. A ver, otra prueba que decíamos de que, por ejemplo, ¿por qué es una de las razones por las que no soy mormón? Es porque sabemos, si podemos trazar la línea genética de los judíos y sabemos que los indígenas no tienen, yo sé que un otomí en México no tiene líneas genéticas similares a los semitas, por eso sabemos que Joseph Smith se sacó de la manga sus escritos. Entonces sí hay ciertas líneas que podemos seguir, pero obviamente ya cuando hablas de un individuo, ya las líneas están ya estamos revueltos, ya nos pusieron en la licuadora con otros. Ahora, por ejemplo, una raza que se puede trazar muy bien son los japoneses, los nipones, porque ellos se quedaron aislados mucho tiempo en su isla y no dejaban que entraran los gaijins, los foráneos. Entonces, ahí puedes trazarlos más fácilmente. Pero estoy de acuerdo mayormente contigo. Sí, último.
para cerrar. Nomás Sí. la explicación. El genoma humano es en todos. Bueno, doctor, obviamente. Y la diferencia básica es el orden de las bases, que son 4. 5 cuando es una especial, pero son las bases. Entonces, al irse uniendo esas 4, llegan a ser más de 1 millón. Pero las que son características de una raza, ¿sí? Aunque tengamos el 99.7%, por decirlo así, que somos iguales, no es lo mismo el genoma de un animal al genoma de nosotros. Ahora, eso a final de cuentas te dice, estas características de los judíos tienen que tener esta secuencia en tal orden, y eso es lo que define, y sí se define genéticamente. Eso que sí. Sí, ahora, por otro lado, pues también, son pequeñeces. O sea, también si analizamos el ADN, tenemos el 50% de los genes que tiene la banana. Eso no nos hace similares tampoco a la banana. Sí. Sí, es más evidencia de un diseño común que de un... pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, terminemos, vamos a terminar esto. Vamos a seguir viendo los otros principios que puso Maimónides para ver si somos judíos o no, pero terminemos con esto. Este pasaje a mí me fascina porque es un pasaje que yo creo, esto es yo lo que creo y muchos teólogos creen lo mismo. Filipenses 2, 5, de hecho más adelante al 9 o 10, era un canto que se cantaba en la iglesia primitiva. Y esto yo creo que Pablo lo incorpora porque esto no tiene el lenguaje 100% paulino. Uno puede identificar cuando alguien está cambiando de palabras, cambiando de lenguaje. Y este es uno de los pasajes que más hablan de Cristo como Dios. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, morfé, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Wow, esto lo hizo Dios para nosotros. Necesitamos ver esto con humildad y decir, wow, qué grande cosa que ha hecho Dios por nosotros, porque no lo apreciamos muchas veces. Esto era un canto. Ojalá volviéramos a incorporar este canto y volviéramos a cantarlo como lo cantaban ellos, pero es uno de mis pasajes preferidos, porque habla precisamente de lo que Dios hizo por mí específicamente en la cruz. Juan 4:24, lo vimos, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es más grande de lo que puedo comprender. Aquí estamos tratando de entender muchas cosas de Dios, pero va a haber siempre un elemento de misterio en las cosas de Dios. ¿Quiere decir eso que vamos a tener que decir, wow, pues ya no entiendo nada, abandonemos esto, es inútil? No, conocer más a Dios lo hacemos no para reventarnos la cabeza de conocimiento, sino para poder acercarnos más a Él, poderlo amar, como si no hubiéramos conocido a nuestro Padre y nos hubiera dejado un libro para leer, que no lo leeríamos. Querríamos ver quién fue nuestro Padre en la tierra, qué más nuestro Padre celestial. Y finalmente, Isaías 9:6. No lo leí, pero este es otro de los pasajes que hablan de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué lindos títulos. Y hay muchos otros títulos que Dios se merece de nosotros. Padre es Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, admirable, consejero. ¿Es todas esas cosas Dios para nosotros? ¿O a veces le retenemos algún título que le corresponde? ¿Qué tal Señor de nuestra vida? Pensemos en esto.